lo que vamos a hacer ahora es irnos a BlueG, echar un vistazo al código de la clase Oction y concretamente, tal y como nos pide el ejercicio, nos vamos a ir al método makeAbit y vamos a sustituir aquellos objetos que podamos por objetos anónimos. Vamos a empezar a echar un vistazo y vamos a ir viendo qué objetos se crean en el método makeAbit. El primer objeto con el que nos encontramos es esta variable local, la variable local selectedLot. A través de la invocación del método getLot obtenemos un objeto que queda almacenado en esa variable local selectLot. ¿Qué objeto encontramos? ¿Qué objeto obtenemos? Obtenemos el objeto lot con este número de referencia que ha sido pasado como parámetro. A continuación tenemos un if y el siguiente objeto con el que nos encontramos es esta variable local, la variable local bit, que es un objeto puja que se crea a través del operador new. Si seguimos mirando, tenemos una variable booleana que no nos interesa y a continuación el último objeto con el que nos enfrentamos en este método es el objeto, la variable local highestBit, que a través de la invocación del método getHighestBit sobre nuestro objeto selectedLot obtenemos un objeto de tipo bit que es asignado a esta variable. Vamos a pensar en términos de si este espacio que tengo aquí es la memoria RAM del ordenador, vamos a pensar cómo estaría ocupada en este método. Fijaros, lo primero sería esta variable local, la variable selectedLot, fijaros que este método, el método getLot, nos devuelve un objeto de la clase lot, con lo cual aquí en memoria tendríamos un objeto de la clase lot al que haría referencia mi variable local selectedLot. Vamos a continuación tenemos la variable local bit, y se ejecuta el operador new, que crea un nuevo objeto de la clase bit, que sería este de aquí. Por supuesto, una referencia a este objeto. Tenemos la variable local successful, que es de tipo boolean, como esta variable es de tipo primitivo, no hace referencia a nada, sino que el valor lo encontraremos directamente en la variable, bien a true o bien a false. Y finalmente tenemos la variable local highestBit,
que hace referencia al objeto devuelto por el método getHighestBit, que es un método de la clase bit. Este sería el estado de la memoria RAM tal y como está ahora mismo el método. Vamos a ver cómo podríamos cambiarlo para aligerar el espacio ocupado por las distintas variables en la memoria RAM. Nos vamos a fijar concretamente en esta variable local bit. Si nos damos cuenta, si echamos un vistazo al código, esta variable local apunta a este objeto, se utiliza aquí y nunca más se vuelve a utilizar en el resto del método. Por tanto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo borro esta línea y creo un objeto anónimo aquí. Concretamente, voy a volver atrás para ver cómo tendría que ser. Para crear ese objeto de tipo anónimo le voy a pasar el parámetro bidder y el parámetro value, tal y como hacíamos aquí. ¿De acuerdo? Borro esa línea, quito la variable local y creo un objeto anónimo. Daros cuenta de que el parámetro bidder y el parámetro value son los parámetros que se le pasan al operador new de la clase bit para crear un nuevo objeto de la clase bit. ¿Qué consigo con este cambio? Lo que consigo es lo siguiente. Este objeto ya no existe. O mejor dicho, no este objeto, sino esta variable local. Hemos aligerado la memoria RAM. Fijaros que esto lo podemos hacer porque este objeto que hemos creado, que es este de aquí, se lo pasamos directamente al método bit4, con lo cual el método bit4, que recibe un objeto de tipo bit, inmediatamente crea una referencia en su parámetro a este objeto, y este objeto no queda perdido. Lo que no podemos tener, como veremos más adelante, son objetos en la memoria RAM sin que nadie haga referencia a ellos. Vamos a seguir viendo cómo modificar el código. Si nos fijamos también en la variable highestBit, tenemos que solo se utiliza en este punto. Por tanto, yo lo que puedo hacer es, en este punto, utilizar sobre la variable local selectedLot el método getHighestBit, y ahora podría eliminar esta línea de aquí. Fijaros que en definitiva selectedLot getHighestBit produce un objeto de tipo bit que yo almacenaba en esta variable local, y ahora lo que estoy haciendo es que directamente ese objeto de tipo bit no se almacena en ninguna variable local y sobre él invoco un método. En este caso, cuando yo elimino esta línea, que ya no me hace falta, lo que consigo es que
esta variable local desaparezca. Y me queda mi objeto anónimo. De momento nadie está haciendo referencia a él. Sobre ese objeto invoco getValue y el objeto queda sin ninguna variable local o sin ningún parámetro haciendo referencia a él, con lo cual más tarde este objeto desaparecerá. Ya lo veremos cuando hablemos del recolector de basura de Java. Y en principio estos dos serían, esta línea de aquí que hemos borrado y esta de aquí serían los cambios que se podrían hacer para crear dos objetos anónimos. Este de aquí, que se correspondería con este, y este de aquí, que se correspondería con este de aquí. Lo único que nos queda es hacer un commit. Para ello nos vamos a nuestra consola, ejecutamos git status. Claro, no he guardado los cambios. Si compilo, me dice que sin errores. Ahora, cuando haga git status, me va a decir que se ha cambiado el objeto, el archivo Oction Java. Lo añado al área de preparados y hago un commit. Ya tengo mi commit. Como podemos ver en la pantalla.